Mi cuñada levantó su copa, me miró fijamente y dijo, brindemos, por la inútil que mantiene esta casa sin hacer nada útil en su vida. Todos rieron. Yo solo sonreí. Porque ninguno sabía quién realmente era yo. El tintineo de las copas resonó en el comedor como cuchillos cayendo sobre mármol. Sentí como cada par de ojos se clavaba en mí, disfrutando del espectáculo. Mi cuñada, Daniela, tenía esa sonrisa que había perfeccionado durante años. La misma que usaba cada vez que necesitaba sentirse superior a costa de humillar a alguien más. Y esa alguien siempre era yo. Mi esposo, Ricardo, bajó la mirada hacia su plato. Otra vez. Siempre lo hacía. Mi suegra soltó una risita incómoda, pero no dijo nada. Nunca decía nada. Los demás familiares miraban entre sus copas de vino, algunos con pena, otros con esa curiosidad morbosa de quien disfruta el drama ajeno. Pero yo solo sonreí. Porque mientras ella creía que me estaba destruyendo con sus palabras, yo sabía algo que ninguno de ellos imaginaba. Y lo que estaba por pasar, no lo iban a creer. Déjenme llevarlas unos años atrás. Porque esta humillación no nació esa noche. Se había estado cocinando lentamente, como un veneno que te van dando en gotitas, tan pequeñas que casi no las sientes, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que te has estado envenenando durante años. Conocí a Ricardo cuando tenía 25 años. Él era encantador, atento, me hacía sentir especial. Su familia parecía normal al principio. Su mamá, doña Estela, era de esas mujeres tradicionales que siempre tienen la casa impecable y opinan sobre todo. Su hermana Daniela, bueno, Daniela era otra historia. Desde el primer día que la conocí, supe que había algo en sus ojos. Una chispa de competencia, de envidia disfrazada de cortesía. Cuando Ricardo me presentó como su novia, ella me midió de arriba abajo con una mirada que decía, ¿y tú quién te crees? Pero yo era joven, enamorada, ingenua. Pensé que con el tiempo las cosas mejorarían. Qué equivocada estaba. Cuando nos casamos, la familia de Ricardo insistió en que viviéramos cerca. Es que la familia debe estar unida, decía doña Estela con esa voz dulce pero firme que no admitía réplica. Y así fue como terminamos viviendo a solo 3 cuadras de la casa familiar. Al principio, todo parecía funcionar. Yo trabajaba en una oficina, un trabajo normal, nada del otro mundo. Pero cuando quedé embarazada de Sofía, mi hija, Ricardo y su familia me convencieron de que dejara mi empleo. Los niños necesitan a su mamá en casa, me dijeron. Yo gano suficiente para los dos, prometió Ricardo. Una buena madre no deja a sus hijos con extraños, sentenció doña Estela. Y yo, queriendo hacer las cosas bien, queriendo ser la esposa perfecta, la nuera perfecta, la madre perfecta, dejé mi trabajo. Y ahí comenzó mi verdadera pesadilla. Porque resulta que cuando eres ama de casa, cuando tu única función visible es cuidar niños y mantener la casa, la gente asume que no haces nada. Que no tienes valor. Que no contribuyes. Daniela fue la primera en hacérmelo notar. Fue en una comida familiar, apenas unos meses después de que dejé mi trabajo. Estábamos todas en la cocina de doña Estela, preparando tamales para las fiestas. Daniela, que trabajaba como gerente en una tienda departamental, hablaba sin parar sobre su trabajo, sus logros, su última promoción. Es que yo sí sé lo que es trabajar duro, dijo mientras enrollaba una hoja de maíz. No como otras que se la pasan en su casa viendo telenovelas todo el día. Me miró directamente cuando lo dijo. Sentí cómo se me helaba la sangre. Pero me tragué la respuesta que quería darle. Sonreí. Asentí. Me quedé callada. Porque eso era lo que se esperaba de mí. Y así fueron pasando los meses, luego los años. Cada reunión familiar era una nueva oportunidad para que Daniela me recordara mi lugar. Siempre con comentarios envenenados, siempre disfrazados de bromas. Ay, Laura, qué suerte tienes de no tener que madrugar. Ojalá yo pudiera quedarme en pijama todo el día como tú. Debe ser bonito no tener responsabilidades reales. Pero lo peor no eran sus comentarios. Lo peor era que Ricardo nunca, me defendía. Cuando yo le reclamaba en privado, él me decía, es su forma de ser, no le hagas caso. O peor aún, está bromeando, no seas tan sensible. ¿Sensible? Yo no era sensible. Yo estaba siendo destruida sistemáticamente, y mi propia pareja no era capaz de verlo. O tal vez sí lo veía, y simplemente no le importaba lo suficiente. Pero había algo que ninguno de ellos sabía. Algo que me había estado guardando durante todos esos años. Verán,
cuando dejé mi trabajo en la oficina, no dejé de trabajar. Solo dejé de hacerlo de la forma tradicional. Yo siempre había sido buena con las computadoras, con el diseño, con las redes sociales. Así que comencé, muy callada, muy discreta, a ofrecer mis servicios como freelance. Diseño gráfico, manejo de redes sociales para pequeños negocios, consultoría digital. Al principio era solo para tener mi propio dinero. Pequeños trabajos aquí y allá. 500 pesos por un logo, 1000 por administrar las redes de un negocio durante un mes. Nada impresionante. Pero yo era buena. Muy buena. Y poco a poco, los clientes comenzaron a llegar. Luego más clientes. Luego clientes más grandes. Empresas reales. Negocios establecidos. Para cuando Sofía cumplió 3 años, yo ya estaba ganando más que Ricardo. El doble, de hecho. Pero nunca se lo dije. ¿Por qué? Porque cada vez que intentaba compartir mis logros, cada vez que mencionaba un proyecto nuevo, Ricardo minimizaba mi trabajo. Ah, tus cositas de la computadora, decía con una sonrisa condescendiente. ¿Y Daniela? Daniela era peor. La única vez que mencioné que estaba haciendo algunos trabajitos en línea, ella soltó una carcajada. Ay, Laura, eso no es trabajo real. Cualquiera puede hacer eso. Entonces decidí callarme. Decidí dejarlos vivir en su ignorancia mientras yo construía un imperio digital que ninguno de ellos podía siquiera imaginar. Pero lo que estaba por pasar, iba a obligarme a revelar todo. El problema comenzó cuando Ricardo perdió su trabajo. Fue hace aproximadamente un año. La empresa donde trabajaba cerró su sucursal en México. De repente, nos quedamos sin su ingreso. Y aunque yo ganaba suficiente para mantenernos, él no lo sabía. Para Ricardo, para su familia, yo seguía siendo la esposa que no hacía nada útil. Así que cuando llegaron los problemas de dinero, cuando comenzaron a acumularse las facturas, Ricardo entró en pánico. Su orgullo masculino no soportaba la idea de no poder proveer. Y su hermana vio la oportunidad perfecta para hundirme más. En cada reunión familiar, Daniela hacía comentarios sobre nuestra situación económica. Siempre con esa voz preocupada, esa falsa compasión que es peor que el odio directo. Pobrecita Laura, debe ser tan difícil para ti no poder ayudar económicamente. Qué lástima que nunca desarrollaste una carrera, ahora que Ricardo la necesita. Si hubiera seguido trabajando, no estarían pasando por esto. Cada palabra era una puñalada. Y lo peor era que Ricardo asentía. Mi propio esposo asentía cuando su hermana me humillaba. Pero yo seguía callada. Seguía pagando las cuentas en secreto. Seguía sosteniendo la casa mientras ellos me trataban como una carga. ¿Por qué no les decía la verdad? Porque una parte de mí necesitaba ver hasta dónde eran capaces de llegar. Necesitaba confirmar lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Que para ellos, yo no era una persona. Era un papel. Una función. Una sirvienta con anillo de matrimonio. Y lo que pasó después confirmaría todo. Hace 3 meses, Daniela tuvo problemas financieros. Su esposo, que siempre había sido un poco irresponsable con el dinero, hizo una mala inversión. Perdieron mucho. No todo, pero suficiente para que ella entrara en pánico. Y cuando Daniela entra en pánico, ataca. Comenzó a pedirme favores. Cuídame a los niños este fin de semana. Prepara este platillo para la fiesta. Limpia la casa de mamá, yo tengo mucho trabajo. Y yo lo hacía. Todo lo hacía. Porque así era como funcionaba esta familia. Yo daba, y ellos tomaban. Pero el colmo llegó hace 2 semanas. Daniela me llamó un martes por la mañana. Su voz sonaba urgente. Laura, necesito que me hagas un favor enorme. Necesito $500 prestados. Es urgente. Te los devuelvo en 2 semanas, te lo juro. $500. Para ella, una suma enorme. Para mí, el precio de uno de mis proyectos más pequeños. Pero le dije, Daniela, no tengo ese dinero. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz cambió. Se volvió fría, cortante. Claro, ¿cómo vas a tener? Si no trabajas. Si vives del dinero de mi hermano. Y colgó. Esa noche, Ricardo me reclamó. Mi hermana necesitaba ayuda y tú ni siquiera intentaste buscar una solución. ¿Y qué se supone que haga?, le pregunté.
¿De dónde quieres que saque $500? No sé, Laura. Pero podrías al menos intentar ser más útil. Útil. Esa palabra se quedó resonando en mi cabeza durante días. Útil. Y fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. La cena de cumpleaños de doña Estela fue la gota que derramó el vaso. Daniela insistió en hacerla en nuestra casa. Es que tu casa es más grande, dijo. Lo cual era cierto. Nuestra casa era más grande. Porque yo la había comprado. Sí. Lo escucharon bien. Esa casa donde todos estábamos sentados, esa casa que Ricardo presentaba como su hogar, estaba a mi nombre. La había comprado yo con mis ingresos hace 2 años, cuando encontré una oportunidad increíble. Pero como el título estaba solo a mi nombre, y como yo manejaba ese papeleo, Ricardo nunca supo la verdad completa. Él creía que era rentada. La familia creía que era rentada. Pero era mía. Completamente mía. Esa noche, preparé todo. La cena, la decoración, la mesa. Daniela llegó sin traer nada, por supuesto. Solo su presencia y su veneno habitual. Durante la cena, ella estuvo especialmente cruel. Comentario tras comentario. Burla tras burla. Ay, Laura, esta carne está un poco seca. Pero bueno, no se puede pedir perfección de quien no tiene nada mejor que hacer. ¿Viste el vestido que me compré? Es de diseñador. Pero claro, tú no puedes darte esos lujos. Mamá, no le pidas mucho a Laura. Ella hace lo que puede con lo poco que sabe. Yo sonreía. Asentía. Servía más vino. Ricardo evitaba mi mirada. Los demás familiares lucían incómodos pero no decían nada. Y entonces llegó el momento del brindis. Y ahí fue donde todo explotó. Daniela se puso de pie, copa en mano, con esa sonrisa que tanto odiaba. La luz del comedor se reflejaba en su vino tinto, haciéndolo brillar como sangre. Quiero hacer un brindis especial, anunció con voz melodiosa. Por mi querida cuñada Laura. Todos levantaron sus copas, esperando algo dulce, algo emotivo. Por Laura, la mujer que ha hecho de la inutilidad todo un arte. Por ella, que mantiene esta casa sin hacer nada útil en su vida. Por la que nos demuestra que no hace falta tener ambiciones ni sueños para, simplemente existir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, una risa nerviosa de alguien. Luego otra. Y luego todos estaban riendo, algunos por incomodidad, otros porque genuinamente encontraban gracia en la crueldad. Miré a Ricardo. Esperando. Rogando que esta vez, me defendiera. Pero él solo bebió de su copa y miró hacia otro lado. Y algo dentro de mí y se rompió. O tal vez se arregló. Porque en ese momento, tomé una decisión. Ya no más. Ya no más silencio. Ya no más humillación. Me puse de pie lentamente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Daniela tenía esa sonrisa triunfal, esperando que yo corriera a llorar al baño como tantas veces antes. Pero en lugar de eso, yo también levanté mi copa. Gracias, Daniela, dije con voz tranquila, clara. Qué lindo brindis. Ahora déjame hacer yo uno. La sonrisa de Daniela vaciló apenas un segundo. Brindo por esta casa, continué, paseando la mirada por el comedor. Esta hermosa casa donde estamos todos reunidos esta noche. Daniela asintió, creyendo que iba a agradecer que me hubiera permitido usar nuestra casa. Brindo por esta casa que compré yo hace 2 años. Esta casa que está escriturada completamente a mi nombre. Esta casa donde todos ustedes están sentados, porque yo lo permití. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. El murmullo distante del refrigerador. Mi propio corazón latiendo como un tambor de guerra. La cara de Daniela pasó del rosa al rojo, luego a un blanco enfermizo. ¿Qué dijiste?, tartamudeó. Lo que escuchaste, respondí, manteniendo la calma que había estado practicando durante años en mis negociaciones con clientes difíciles. Esta casa es mía. La compré con mi dinero. Mi dinero que gané trabajando desde casa mientras todos ustedes asumían que yo estaba viendo telenovelas. Ricardo me miraba con la boca abierta. Laura, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando, Ricardo, de que durante los últimos 7 años he estado trabajando como diseñadora gráfica y consultora digital. Estoy hablando de que he construido una cartera de clientes que incluye 3 empresas multinacionales. Estoy hablando de que gano,
en promedio, $8,000 al mes. Alguien dejó caer un tenedor. El sonido metálico resonó como un disparo. Estoy hablando, continué, mi voz ganando fuerza, de que cuando perdiste tu trabajo, Ricardo, fui yo quien pagó todas las cuentas. El supermercado. Los servicios. La escuela de Sofía. El coche. Todo. Daniela encontró su voz, pero sonaba chillona, desesperada. Estás mintiendo. Estás inventando todo esto para... ¿Para qué, Daniela? La interrumpí. ¿Para quedar bien? ¿Para vengarme de tus años de humillación? Me acerqué a ella lentamente. Podía oler su perfume caro, ese que siempre presumía. Ese que, ahora que lo pensaba, probablemente había comprado a meses sin intereses. No necesito mentir. Puedo mostrarte los estados de cuenta. Puedo mostrarte los contratos con mis clientes. Puedo mostrarte las escrituras de esta casa. Pero más importante aún. Saqué mi teléfono. Todos me miraban como si me hubiera vuelto loca. O como si acabara de quitarme una máscara y revelara mi verdadero rostro. Daniela, ¿te acuerdas hace 2 semanas cuando me pediste $500 prestados? Su cara se puso aún más pálida, si eso era posible. Te dije que no los tenía. Mentí. Los tenía. Pero decidí que ya era momento de dejar de sostener a gente que me desprecia. Laura. Comenzó Ricardo, pero lo silencié con una mirada. Espera, Ricardo. Todavía no termino. Porque lo que estaba por decir era lo peor de todo. Respiré profundo. Este era el momento. El momento en que rompería no solo la imagen que tenían de mí, sino también las cadenas que yo misma me había puesto. Daniela, ¿quieres saber algo curioso? Mi voz era suave ahora, casi íntima. Cuando tu esposo hizo esa terrible inversión hace 3 meses y perdieron tanto dinero, ¿quién crees que convenció a su jefe de no despedirlo? Sus ojos se abrieron como platos. El dueño de la empresa donde trabaja tu esposo es uno de mis clientes. Le hago todo su branding, su presencia digital, sus campañas de marketing. Cuando me enteré de que iban a despedir a varios empleados, incluyendo a tu esposo, hablé con él. Le pedí que le diera otra oportunidad. Daniela negó con la cabeza. No, no. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque a pesar de todo lo que me has hecho, yo no soy como tú. Porque tengo empatía. Porque sé lo que es luchar. Pero sobre todo, me incliné hacia ella, lo suficientemente cerca para que nadie más escuchara lo siguiente. Porque quería que cuando llegara este momento, cuando te pusiera en tu lugar, lo sintieras 10 veces más fuerte. Me alejé y retomé mi tono normal, dirigiéndome ahora a toda la mesa. Mamá Estela, dije, volviéndome hacia mi suegra. Ella me miraba con lágrimas en los ojos, pero no supe si eran de vergüenza o de emoción. Cuando necesitaste esa operación el año pasado y el seguro no la cubría completa, ¿quién crees que pagó la diferencia? Ricardo te dijo que había sacado un préstamo del banco. Doña Estela se llevó una mano temblorosa a la boca. Fui yo. Pagué 25,000 pesos para que pudieras operarte. Y nunca dije nada porque no necesitaba el reconocimiento. Solo quería que estuvieras bien. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Me volví hacia Ricardo. Mi esposo. El hombre que prometió amarme y respetarme. El hombre que me había fallado una y otra vez. Y tú, Ricardo. Tú que nunca me defendiste. Tú que dejaste que tu hermana me pisoteara durante años. Tú que minimizabas mi trabajo, mis esfuerzos, mis logros. ¿Sabes cuántas veces estuve a punto de irme? Su voz salió apenas como un susurro. Laura, yo no sabía. Exacto. Mi voz retumbó en el comedor. No sabías. Porque nunca preguntaste. Porque asumiste. Porque era más fácil creer que yo no hacía nada que realmente verme, escucharme, valorarme. El silencio era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Durante 7 años, continué, mi voz ahora más calmada pero llena de un dolor profundo, durante 7 años trabajé el doble que cualquiera de ustedes. Me levantaba a las 5 de la mañana para terminar proyectos antes de que Sofía despertara. Trabajaba durante sus siestas. Trabajaba después de que todos se durmieran. Y ustedes creían que veía telenovelas. Daniela intentó hablar, su voz quebrada. Laura, yo, lo siento. ¿Lo sientes? La miré directamente. ¿Lo sientes porque genuinamente te das cuenta del daño que causaste?
¿O lo sientes porque acabas de descubrir que la inútil, a la que despreciabas, es más exitosa que tú? No respondió. No podía. Y entonces llegó el golpe final. Saqué un sobre de mi bolso. Lo había preparado esta mañana, sabiendo que este momento llegaría eventualmente. No así, no exactamente de esta forma, pero sabía que llegaría. Daniela, hace un mes me contactó una empresa muy importante. Querían una consultora digital a tiempo completo. Una posición corporativa. Oficina en Polanco. Salario de $20,000 al mes más bonos. Los ojos de todos estaban sobre mí. La rechacé. Confusión general. ¿Por qué la rechazaría? Porque estoy construyendo mi propia agencia. Ya contraté a 3 personas. Tengo una oficina pequeña pero funcional. Y el mes pasado, mi empresa facturó $150,000. El número flotó en el aire como una bomba. Así que cuando brindaste por la inútil, Daniela, lo que realmente hiciste fue brindar por una empresaria exitosa que te superó hace años y que fue lo suficientemente generosa para no restregártelo en la cara, hasta ahora. Puse el sobre la mesa, frente a Ricardo. Estas son las escrituras de la casa. Como verás, solo está mi nombre. La compré con mi dinero, sin ayuda de nadie. Esta casa es mía. Ricardo tomó el sobre con manos temblorosas. Y esto, saqué otro documento de mi bolso, es un estado de cuenta de los últimos 6 meses. Como verás, cada gasto de esta familia salió de mi cuenta. Cada uno. Lo puse sobre la mesa para que todos lo vieran. Así que la próxima vez que alguien piense que soy una mantenida, que no hago nada útil, que solo existo sin propósito, recuerden esta noche. Recuerden que la persona más exitosa en esta mesa, la que más ha aportado, la que más ha sacrificado, era la que ustedes más despreciaban. Mi voz se quebró apenas al final. No de debilidad, sino de liberación. Como si 7 años de veneno finalmente estuvieran saliendo de mi cuerpo. Daniela estaba llorando ahora. Sollozos feos, desesperados. El tipo de llanto que sale cuando te das cuenta de que has sido un monstruo y no hay vuelta atrás. Yo no sabía. Laura, perdón, yo. Tus disculpas no significan nada para mí, dije fríamente. No ahora. Tal vez algún día, cuando hayas hecho un verdadero trabajo de reflexión y cambio. Pero hoy no. Me volví hacia Ricardo, que parecía estar en shock. En cuanto a ti, Ricardo, tenemos mucho de qué hablar. Pero no aquí. No ahora. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Espera, ¿a dónde vas?, preguntó Ricardo, poniéndose de pie. A recoger a Sofía de casa de mi mamá. La fiesta ha terminado. Pero Laura, no podemos dejarlo así. Me volví una última vez. Yo no dejé nada, Ricardo. Ustedes lo dejaron. Ustedes dejaron de verme, de valorarme, de respetarme. Y ahora están viendo las consecuencias. Salí de esa casa, mi casa, con la cabeza en alto por primera vez en años. El aire frío de la noche me golpeó la cara y me di cuenta de que estaba llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de liberación. De empoderamiento. De justicia. Subí a mi coche, que también había comprado yo, por cierto, y me quedé ahí sentada por un momento, procesando lo que acababa de pasar. Mi teléfono comenzó a vibrar. Mensajes de Ricardo. Llamadas perdidas. Mensajes de texto de números desconocidos, probablemente otros familiares que ya se estaban enterando del drama. Los ignoré todos. Porque por primera vez en 7 años, yo estaba en control. Esa noche, después de acostar a Sofía, me senté en la sala de mi casa. La casa que yo compré. La casa que yo decoré. La casa que yo sostuve. Y me permití sentir todo. El dolor de años de humillación. La rabia de haber sido invisible. El alivio de finalmente ser vista. El orgullo de haberme construido a mí misma en silencio. Y el miedo de lo que vendría después. Porque la verdad es que revelar tu poder tiene consecuencias. Romper el papel que te asignaron sacude los cimientos de todo. Ricardo y yo tendríamos que tener conversaciones muy difíciles. Quizás nuestra relación sobreviviría. Quizás no. Pero una cosa era segura, nunca más permitiría que alguien me tratara como menos de lo que valgo. Nunca más sería invisible. Nunca más sería la inútil. Pero la historia no termina ahí. Porque lo que pasó al día siguiente, lo que descubrí, cambiaría todo de nuevo.
Esa mañana, mientras tomaba café en la cocina, recibí un email de un remitente desconocido. El asunto decía, información sobre tu cuñada que necesitas saber. Lo abrí con curiosidad. Dentro había un PDF adjunto. Cuando lo abrí, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Eran estados de cuenta. Capturas de pantalla. Conversaciones de WhatsApp. Daniela había estado planeando algo. Algo grande. Algo que me involucraba directamente. Y lo peor. Ricardo lo sabía. Mi esposo, el hombre que vivía bajo mi techo, que comía mi comida, que dormía en mi cama, había estado involucrado desde el principio. Cerré la laptop lentamente, mi mente trabajando a 1000 por hora. Pensé que la confrontación de anoche había sido el final. Pero en realidad, apenas estaba comenzando. Porque ahora no solo tenía que decidir qué hacer con una cuñada tóxica. Tenía que decidir qué hacer con un esposo traidor. Y lo que estaba a punto de hacer, nadie lo vería venir. Si quieres saber qué contenía ese email, que estaban planeando Daniela y Ricardo, y cómo respondía a esta traición, tienes que quedarte para la segunda parte. Porque lo que pensaste que era el final, era solo el comienzo. Y lo que viene después, no lo vas a creer.